Mi nombre es Carlos Segui, acá estoy con Américo y con Andrea. Nosotros estamos en la Comisión del Patria de Energía, venimos de la red de multisectoriales y Américo de la Fundación. Venimos trabajando con el tema de las tarifas desde el 2016, cuando llegó el primer tarifazo, y bueno, desde ahí los hemos hecho expertos, junto con Andrea. Américo ya tiene todo un camino recorrido, y bueno, acá estamos tratando de todo este bagaje de conocimientos que tenemos nosotros, tratar de transmitirlos a todos los compañeros a través del Instituto Patria, y tenemos todos este bagaje, estas herramientas que hemos conseguido a través de todo este tiempo de lucha en la calle. Bueno, mi nombre es Andrea Mansi, yo soy integrante de la Red Nacional de Multisectoriales, además soy abogada y tratamos de ayudar un poquito desde la profesión, pero bueno, estamos acá también tratando de incorporar determinados conocimientos que le puedan servir a los que vinieron a escuchar este módulo para salir a la calle y hablar de tarifas desde otro lado, ¿no? Así que bueno, ese es nuestro objetivo, es nuestro camino, es lo que empezamos a trabajar desde el momento que nos dimos cuenta cuál es la situación acuciante de mucha gente que hoy por hoy no puede ni siquiera tener un servicio público en su casa porque este gobierno ha decidido que son un lujo. Y bueno, hoy estuvimos acá, espero que todo este material les haya servido para seguir la lucha y sobre todo trasladar esta idea de que todos, todas, todes podemos hablar de tarifas desde el lugar que nosotros sepamos, con conocimiento y no ser expertos, pero simplemente saliendo a hablar de servicios como derechos humanos, que lo vamos a seguir diciendo una y mil veces. Bueno, mi nombre es Américo García, yo soy integrante de la Fundación Acción para la Comunidad, donde tratamos de trabajar el tema de servicios públicos y derechos de los usuarios. Con este último módulo se terminó el seminario del Instituto Patria y nosotros tratamos de introducir la cuestión energética desde el punto de vista fundamentalmente desde el lado de los intereses y los derechos de los usuarios. Abordamos también el tema de la regulación y de los sistemas tarifarios, que este gobierno ha retomado las viejas formas de privatización de los años 90, digamos que desequilibra la relación entre empresas y usuarios, y la idea, bueno, desde la Comisión de Energía del Patria es seguir trabajando estos temas para tratar de elaborar para el próximo gobierno propuestas alternativas, mejorar los sistemas de regulación que sean más equitativos y más favorables a quienes están hoy ignorados por la política y la regulación de este gobierno, que son los destinatarios del servicio, los usuarios y fundamentalmente aquellos más vulnerables que hoy sufren los cortes y la mala calidad de los servicios. Mi nombre es David Arias, de la Red Nacional de Multisectoriales, y hemos venido al curso que da el Instituto Patria a exponer casos puntuales de los distintos barrios que hemos visto y las oficinas comerciales en cuanto a los reclamos en la facturación, en las facturaciones irregulares de las distintas empresas de servicios públicos. Al respecto, hemos mostrado casos particulares que hemos podido resolver mediante la articulación tanto con las redes nacionales de multisectoriales como con otros organismos. Buenas tardes a todas las y los presentes. Hoy vamos a estar trabajando en el último encuentro de este seminario de la Comisión de Soberanía y Derechos Energéticos. Van a estar al frente de este encuentro David Arias, de la Red Nacional de Multisectoriales, el compañero Américo García, de la Fundación Acción para la Comunidad, Andrea Mansi, también de la Red Nacional, y Carlos Segui, de la misma organización. Les recordamos que quienes no hayan podido asistir a los 4 encuentros que duró este seminario, tienen la posibilidad para poder tener el diploma, concurrir la semana que viene, el día miércoles, en este mismo horario, en este lugar, que va a haber un taller
recuperatorio. De esa manera vamos a poder estar confeccionándoles los diplomas y les vamos a informar a través del correo qué día se va a hacer el encuentro para esta entrega. Por el otro lado, queremos comentarles que el día sábado 3 de agosto se va a llevar adelante en la Facultad de Medicina el encuentro de todos los equipos del Frente de Todos. Ese día va a haber una gran jornada de trabajo que va a comenzar a las 12:30, que está siendo convocada desde las 20 comisiones que funcionan en el ámbito de estos equipos. Vamos a tener 3 horas de trabajo y a las 5 de la tarde va a haber un cierre político con presencias muy importantes, así que invitamos a que se puedan estar inscribiendo. Ya se imagina la compañera y sonríe. Invitamos a que comiencen en el curso de la semana a inscribirse a través del enlace que van a encontrar en los flyers de difusión de este encuentro. Tienen 20 comisiones para elegir en las que trabajar. Por supuesto, la Comisión de Energía va a estar con sus propuestas, con 3 subcomisiones funcionando, pero a través de esa página van a poder informarse, interiorizarse de todas las posibilidades de participación que hay y esta convocatoria a los equipos técnicos. Bueno, les agradecemos mucho que hayan participado en estas 4 reuniones en un año muy particular y que todo lo que se pudo trabajar nos sirva para fortalecernos y poder caminar hacia las grandes disputas electorales que vamos a tener este año, el 11 de agosto y en octubre, y como decimos, trabajando para que este sea el último año que nos gobierne la derecha, y desde esta comisión, por supuesto, haciendo todos los esfuerzos para que a partir de diciembre podamos volver a tener una política energética soberana. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Hola, bueno, buenas tardes a todos, a todas, gracias por estar, por venir. Nosotros estamos a cargo de del último módulo de este seminario. Les adelanto un poquito, les hago una breve síntesis. Seguramente acá van a escuchar los términos en cuanto a tarifas más que puedan llegar a conocer o que hayan escuchado más en los medios y demás. A nosotros nos toca un poco hablar de los temas que más hoy por hoy en difusión están: tarifas, entes, electrodependientes, electrointensivos. Así de que estamos tratando, lo hicimos del último, fue el módulo último, para que ustedes tengan la información más certera, porque muchos estarán en campaña o saldrán a militar y tienen la posibilidad de tener data básica, pero que les va a servir para poder hablar y en cualquier lugar donde estemos, como decimos siempre, poder hablar de tarifas. Bueno, arrancamos haciendo una breve síntesis de lo que son los servicios públicos. Los servicios públicos, cuando uno habla de servicios públicos, habla de cuestiones esenciales, ¿no? Los servicios públicos son esenciales y generalmente influyen en nuestra calidad de vida. Influyen en nuestra salud, influyen en nuestro trabajo, influyen en nuestra vivienda. Como tienen esa característica de ser esenciales, necesitan de la intervención de la política estatal para que todos podamos tener acceso. En esto, la filmina esta lo dice claramente: son esenciales, son básicos, son universales para el bienestar y la calidad de vida de la población y deben ser considerados como un derecho humano. Cuando nosotros hablamos de servicios públicos, lo hacemos desde esta dinámica, parados desde este lugar, esenciales a la vida, y por las características que tienen, la política estatal debe procurar el acceso a todos. Generalmente nosotros sabemos que la política o el Estado se pone al frente de un servicio público, ya sea a través de una concesión que haga de manera privada, lo puede conceder a otros para que lo den, o hacerlo desde el Estado. En una u otra forma, la política estatal siempre tiene que estar interviniendo. ¿Por qué?
porque son servicios que generalmente necesitan de una infraestructura muy grande para poder que todo el mundo lo tenga. Entonces, en este sentido, hablamos de básicos universales para el bienestar. Accesibles, por ejemplo, a través de una infraestructura, el tendido de redes, por ejemplo, ¿no?, que hace al servicio público accesible. Eso generalmente tiene que estar a cargo de quienes tengan la capacidad de hacerlo, ¿no? Por eso también hablamos de empresas que puedan concesionar estos servicios. Y después hablamos de servicios como permanentes y disponibles y continuos. Y en ese marco hablamos de la posibilidad de que la gente tenga acceso, que no se lo puedan, que tenga una continuidad, a través de lo que muchos llamamos tarifas razonables que puedan ser pagadas por quienes quieran acceder a estos servicios. ¿Sí? Bueno, la otra que pasa es formas de prestación. Ya lo dijimos, el Estado puede hacerlo a través del mismo o puede hacerlo a través de concesionar los servicios. Los servicios públicos vienen ya de por sí, la noción de servicio público viene del propio estado de bienestar, ¿no? La posibilidad de que intervenga cuando el usuario en este caso queda a merced, en este caso cuando se da en forma privada, que podemos llegar a hablar de alguna cuestión monopólica. Después deben tener, lo de las cooperativas lo voy a comentar a lo último, deben tener fácil acceso, permanencia, esto es básico, para que lo tengan bien en cuenta. ¿Y por qué siempre hablamos de servicio público desde el Estado? Desde la posibilidad de derechos, no de servicios públicos como mercancías para ver cuánto más puedo llegar a enriquecerme con eso. Nosotros lo vamos a hablar siempre desde esta óptica, esta comisión siempre lo va a hablar desde este lugar. Fácil acceso, permanencia, financiamiento, universalidad, disponibilidad, continuidad con tarifas razonables y diferenciales. Eso es básicamente las características de los servicios. Cuando un servicio es universal, disponible y continuo, cuando hay posibilidad de que los usuarios lo puedan pagar. Cuando hay posibilidad de que los usuarios lo puedan pagar, estamos hablando de tarifas justas, tarifas razonables y tarifas que tengan que ver con las posibilidades de todos los ciudadanos de poder acceder a ellos. Y una de las también características que tiene es que son no discriminatorios. Es decir, que no deberían tener ninguna característica que les dificulte el acceso a tenerlos. Estoy hablando de usuarios y de consumidores en general. Por ejemplo, que hoy por hoy tengamos la tarifa dolarizada es uno de los obstáculos que nos encontramos, por lo cual mucha gente hoy simplemente dejó de tenerlos. Esto es más dinámico que las otras reuniones donde no hay un solo expositor, sino nos vamos acá salteando según las diapositivas. Una aclaración metodológica, si se quiere, de cómo hemos trabajado. La Comisión de Energía del Patria se dividió en subcomisiones. Esta era la subcomisión de servicios, regulación y tarifas, que es un colectivo, además de los compañeros que estamos acá y otros compañeros como Carlos, como Alejandro, que han trabajado en el tema, y un poco lo que decimos acá es fruto del debate entre nosotros, ¿no? No sé si estoy usando bien el micrófono. Por las cosas que decía respecto de los servicios públicos, sus características que decía Andrea, los servicios públicos, más allá de la forma de prestación, tienen por parte del Estado un estricto sistema de regulación, porque además de las características que decía Andrea, en general son servicios de tipo monopólico, o sea, ya sea por cuestiones, lo que se llaman monopolios naturales en general, que tiene que ver con cuestiones físicas, con cuestiones económicas o por ahí por determinadas conveniencias de políticas gubernamentales. Entonces esto requiere un estricto
sistema de regulación, en un sistema capitalista, digamos, las empresas, su objetivo es maximizar beneficios. Y mientras que las políticas estatales, digamos, sobre todo en servicios que son esenciales, van a perseguir objetivos más de interés público. Entonces, no importa la forma de prestación, aun cuando las empresas sean de propiedad estatal, necesitan un sistema de regulación. Básicamente, para no extenderme demasiado sobre este tema, que además es poco técnico, digamos, uno podría plantear dos sistemas de regulación que existen. Uno, digamos, a través, que es el sistema que se ha usado fundamentalmente en Estados Unidos, uno de los países que tiene mayor experiencia en tema de regulación de servicios del siglo XIX, empezó con el tema de los transportes, que es el tema por regulación por rentabilidad, digamos, o por tasa de ganancia. Esto implica fijarle una tarifa a la empresa para obtener, fijarle un límite de rentabilidad, una tarifa para alcanzar esa rentabilidad y un plan de inversiones, digamos, en función de los objetivos que se plantea el servicio. Las ventajas de este sistema es un mayor control sobre la empresa. La desventaja es que se necesita mucha información para eso. Digamos que también es más costoso en términos, digamos, de los costos de administración de ese sistema de regulación. Uno de los problemas que tiene la regulación de servicios públicos es la asimetría de información. ¿Quién tiene la información? ¿Quién la genera? ¿Quién la difunde? La empresa. Digamos, y el regulador debe tratar de tener métodos para acceder, digamos, a esa información. Frente a esto, digamos, ¿qué dijeron los británicos cuando se privatizaron? Empezaron a privatizar las empresas públicas inglesas en la época de Margaret Thatcher. Este es un sistema muy complicado. Entonces, inventaron otro sistema, difundieron otro sistema, que es el que se adoptó en la Argentina para gas y electricidad, que es el de precio tope. ¿Cómo funciona esto? Se fija un precio, digamos, inicial en el momento de la privatización o a partir de la privatización, lo que se llama la revisión tarifaria integral, que es la que se hizo en el 2017 acá, digamos, y a partir de ahí, digamos, un mecanismo de ajuste. Y ese precio se revisa durante un determinado lapso. Acá en la Argentina cada 5 años. Esto tiene varios inconvenientes. Uno, bueno, la fijación de esa tarifa inicial. Digamos, ¿quién tiene la información? La empresa. Los costos sobre los costos de las empresas y una rentabilidad razonable, se fija ese precio inicial. Eso puede tener dos riesgos. Un riesgo para la empresa, que se fije un precio, una tarifa demasiado baja, que la puede llevar a situaciones de quiebra. Esto en la Argentina no ha pasado, no va a pasar tampoco. O puede tener, digamos, otro riesgo para los consumidores, que es que se fije una tarifa muy elevada, con la cuestión de que se revisa cada 5 años esta tarifa y que la empresa tenga en ese lapso sobre ganancias. La otra dificultad, ¿cuál es? El mecanismo de ajuste. O sea, se tiene que buscar un indicador que más o menos refleje la evolución de los costos de la prestación del servicio. En la época, esto como un dato anecdótico, digamos, en los años 90, como estaba prohibida la indexación, se fijó como mecanismo de ajuste un índice de precios de Estados Unidos, ¿no? Que le parezca exótico para gambetear, digamos, esa prohibición que tenía la ley de compatibilidad, se fijó ese mecanismo de ajuste. Hoy, ¿cuál es el mecanismo de ajuste? Para el gas, por ejemplo, el índice de precios mayoristas. Uno se preguntará, ¿el índice de precios mayoristas, el IPIM, índice de precios internos mayoristas, incluye precios agropecuarios? El precio del ganado en pie, el precio de los pescados, digamos, de la pesca, el precio del conjunto de los bienes industriales. ¿Qué tiene que ver esto con el costo de la energía? Digamos, difícil. Entonces, ¿y qué ha pasado? Además, yo hice un pequeño cálculo, que lo tengo acá. Yo comparé 3 indicadores, tomé abril del 19 contra abril del 18, digamos, tomé abril y no junio porque INDEC, el último dato de salario que tiene es de abril. Los salarios en esos 12 meses crecieron 36,7%. El IPC, el índice de precio del consumidor, creció 55,1%. Y el IPIM, que se toma para el ajuste de las tarifas de gas, 72,6%. Casi el doble del índice de salario, con lo cual con ese ajuste, en realidad, digamos, el peso de la tarifa es cada vez mayor sobre los salarios.
Digamos, ¿y cuál es el problema para la Argentina? Porque me parece que estos sistemas de regulación son sistemas a distancia, sistemas con larga vista, digo yo. Además, los propios reguladores dicen, nosotros regulamos por resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a ver después, ex post, digamos, los problemas de la regulación. Mucho de lo que está pasando con esto, el tema de los apagones, tiene que ver con esta forma de regulación, más allá de la política deficiente del gobierno de Macri, pero también tiene que ver con este desinterés de la regulación y con esta regulación a distancia. Una cosita más, por ahí me estoy extendiendo demasiado, una cosita más sobre este tema de la regulación. Cuando fue el gran apagón del Día del Padre, en algunas notas periodísticas aparecieron algunos recordatorios de algunos apagones de esa importancia, ¿no? De esa magnitud. Uno de ellos fue en California, si no me equivoco, en el año 2001, en enero del año 2001. Y un economista, periodista, con mucho humor decía, ¿quién tiene la culpa del apagón en California? Los británicos. ¿Sí? Uno dice, ¿qué tiene que ver los británicos con un apagón en California? Porque en California había empezado a cambiarse el sistema de regulación y a adoptar ese sistema, digamos, más flexible de regulación a la inglesa, a la Thatcher. Me parece que esta es una de las cosas que nosotros tenemos que pensar. Después, bueno, al final vamos a hablar un poco de las propuestas, de pensar en sistemas de regulación diferentes. Digamos, cambiar la legislación de los años 90, que es la que sigue vigente. Bueno, así como hay diferentes formas de regulación, bueno, una de las cuestiones que tiene que ver con la prestación del servicio está dado por las formas de facturación. Hay distintas formas de facturación de los servicios, de los servicios públicos. Nosotros hemos tomado lo que se llama facturación en dos partes, cargo fijo y cargo variable. También puede existen formas de facturación diferentes, como es, digamos, la facturación lineal, los esquemas de facturación lineal, o cobrar solamente sobre el consumo, digamos, todo cargo variable. Supuestamente el cargo fijo tiene que reflejar los costos fijos de la empresa. Digamos, la prestación del servicio, digamos, una de las características que decía Andrés, la continuidad y la disponibilidad del servicio. El servicio tiene que estar disponible si cuando uno llega a la casa, prender la luz, que la luz prenda. Entonces, bueno, eso implica cierto nivel de costo. Supuestamente el cargo fijo cubriría esto. Y el cargo variable... No es el caso de mi casa, que estoy sin luz. No hay... Ese es otro problema. Y el cargo variable se factura el consumo en sí, se supone que cubre los costos variables de la prestación del servicio. Y después, bueno, en la factura también figuran los impuestos, que en algunos casos son bastante significativos. Nosotros hemos adoptado este sistema y además tenemos un sistema de facturación por bloques, o sea, por bloques de consumo, de 100 a 300 kilowatts, más de 300, digamos. Y acá se ha adoptado una forma, digamos, de tarifar esto que tiene que ver con distintos cargos fijos y distintos precios del servicio, digamos, según estos bloques de consumo en forma creciente. O sea, mientras más se consume, más alto es el cargo fijo y más alto es el precio del kilowatt o del metro cúbico de gas. Acá un compañero nuestro, que está por ahí, Carlos, decía que hemos transformado el cargo fijo en cargo variable, digamos, porque el cargo fijo crece en función del consumo. Pero en realidad, bueno, esto es debatible, digamos, yo creo que tiene que ver, si el cargo fijo es único, mientras más se consume, tiene menor precio en la factura. ¿Se entiende? Esto, o sea, la ponderación del cargo fijo es menor a medida que crece el consumo. Al poner un cargo fijo creciente, si crece el consumo, de alguna manera es más equitativo, digamos, paga más el que más consume. La otra cuestión que está ahí, impuestos, bueno, cargo variable, ahí está el tema de los impuestos, mucho no me extiendo sobre esto, pero en algunos casos los impuestos han sido muy significativos. IVA más otros impuestos que sobre un fondo municipal, que son
el 27%, un poco más del 27% de la facturación. En la provincia de Buenos Aires, los impuestos llegaron a ser más del 50%. O sea, sobre una factura de 100 pesos de consumo, uno terminaba pagando 150 pesos por la incidencia de los impuestos. María Eugenia Vidal, a raíz de todas estas movilizaciones y protestas que hubo por el gran tarifazo y por el costo de los servicios, redujo, sacó 2 impuestos que en realidad no tenían nada que ver con la prestación del servicio y que iban a rentas generales, pero eso ha significado una reducción del 12% en realidad de la tarifa, frente a aumento del 3000%, digamos, esa reducción no implica, digamos, no tiene demasiada significación. La otra cuestión es lo de la tarifa social. Si los servicios públicos son universales por definición, digamos, que quiere decir que llegan al conjunto de la población, bueno, debe haber tarifas diferenciales para aquellos sectores con dificultades en el pago, es decir, establecer una tarifa de tipo social o tarifa de interés social, como se llama en la provincia de Buenos Aires, para posibilitar que el conjunto de la población acceda y permanezca en el servicio. ¿Qué cosas debe resolver una tarifa social? Yo diría 3 cuestiones principales. Una, ¿quiénes son los beneficiarios de la tarifa social? ¿Y cómo los defino? Digamos, puede ser a través de un criterio social, todos los jubilados que cobren la mínima, a través de un criterio de consumo, los que consumen 150 kilowatts por mes. Esto tiene problemas de inclusión y exclusión, es decir, que esté incluyendo gente que por ahí no tiene características o que tiene capacidad de pago, y yo lo estoy incluyendo en una tarifa social. O problemas de exclusión, que estoy excluyendo gente que por la definición que yo tomo, digamos, ha quedado fuera. Por ejemplo, bueno, gente que consume más de un determinado volumen, digamos, de electricidad, digamos, que ha quedado fuera y que consume más por las características de su vivienda, por su familia, por una serie de cuestiones que lo llevan a eso. Y una tercera cuestión, por eso es mejor los sistemas más personalizados. De todo modo, ahí lo mismo que la regulación. Un sistema de tipo más personalizado cuesta más administrativamente. Digamos, ¿no? En cambio, un sistema, si yo digo todos los jubilados, bueno, digamos, administrativamente es mucho más barato. Digamos. Y un tercer tema que es el monto. O sea, ¿cuál es el monto del descuento que yo le hago a estos sectores? Que puede ser del 100% o de un porcentaje menor. El gobierno yo creo que ha resuelto mal estos 3 criterios. ¿No? El primero, el de los beneficiarios, estuvo inicialmente relativamente aceptable, porque, digamos, tomó a los jubilados con la jubilación mínima, a asalariados con 2 salarios mínimos, a monotributistas sociales, al personal doméstico. Se habían olvidado de los veteranos de Malvinas, después tuvieron que incluirlos. Pero, ¿qué pasa? Digamos, en la Argentina desde el año pasado no se actualiza el salario mínimo. Con lo cual, digamos, el salario mínimo es de 12.500 pesos. 2 salarios mínimos son 25.000 pesos. No es una cifra, digamos, una cifra, me parece a mí que debería ampliarse, digamos, demasiado baja como criterio de inclusión. Y además el gobierno definió que ese salario es el salario bruto, o sea, no el salario de bolsillo. Los 25.000 pesos son salario bruto, con lo cual, bueno, excluyen cantidad de gente. Y después el monto, la tarifa social, creo que después había otra placa, pero lo decimos ahora. La tarifa social implementada por el gobierno, yo estuve siguiendo las resoluciones que plantean esto, es un galimatías. Digamos, distintas, han habido cambios sustanciales y además resoluciones sacadas por distintas dependencias. El Ministerio de Energía, después la Secretaría, los entes reguladores, disposiciones de la jefatura de gabinete. Cuando un sistema es tan opaco es porque se quieren ocultar cosas. Entonces ha ido disminuyendo sustancialmente, tanto en términos de los beneficiarios como en términos del monto de la tarifa social. Si quieren, después, para no extenderme, precisamos un poco de esto, tanto en gas como en electricidad.
Ahora viene David. Sí. Bueno, les quería comentar, nosotros a partir de los tarifazos... Bueno, les contaba, a partir de los tarifazos y los incesantes reclamos donde la gente ni siquiera sabía cómo hacerlos, ni tampoco dónde hacerlos. Había falta de respuesta en un principio de algunos organismos, las OMIC municipales no respondían a los reclamos de los clientes, en algunos casos, por lo menos en nuestro distrito, soy de Lomas de Zamora, en otros casos la Defensoría no actuaban tampoco, y nosotros desde la multisectorial vimos la necesidad de acompañar al vecino, al usuario, en su reclamo, porque se sentía totalmente desprotegido, y encima, bueno, recibían respuestas de parte de la empresa realmente lindando con lo ridículo. Así que bueno, si bien me costó bastante, traté de seleccionar simplemente algunos casos con los que nos encontramos y pudimos resolver. Casos de los cuales hay miles de cada uno. Estos fueron algunos de los que nos llegaron a nosotros, nada más. Error en la facturación. Esto es uno de los casos más comunes con los que nos encontramos nosotros. Y bueno, se dice que un error en la facturación se da cuando la empresa factura un 75% más del consumo histórico de los últimos 2 años en el mismo periodo. Nosotros esto lo resolvimos con una nota que mandábamos a la empresa. Iba la gente a la caja directamente con la nota ya después, pero presentamos una nota en la gerencia diciendo que el consumo que habían facturado era indebido, que nunca habíamos pagado ese consumo y que estábamos dispuestos a pagar la suma de, y poníamos el consumo del mes anterior o el histórico. Una cuenta que nosotros enseñamos, tuvimos que instruir cómo se hacía a cada uno de los usuarios que venían con este problema. Fueron los casos más numerosos y que se resolvieron en principio de esta forma. Bueno, esto forma parte de una factura, como pueden ver, 66.864 pesos. La usuaria es una inquilina que le vino primero al venirle esta factura, bueno, y ya anteriormente le venían sucediendo estas cosas, dejó de pagar la luz por el excesivo consumo que le venía y cada mes que pasaba el consumo crecía en la factura. Van a ver la próxima factura, que es reciente, de 73.677 pesos. Empleada del Estado, Liliana, desesperada, acudió al ENRE después de hacer planes de pago donde tenía que depositar en la empresa para acceder al plan de pago un mínimo de 20.000 pesos. Ya cansada de esto y sin poder ya pagar sus facturas desde hace mucho tiempo. Estas son deudas acumuladas, no quiere decir que el total de la factura, ¿sí?, sea ese, pero si ven ustedes, de un mes a otro sigue creciendo el consumo, ¿sí? La cantidad de kilowatt que consume la usuaria es diferente y le viene pasando desde hace mucho. Por lo cual, en febrero, cuando la conocimos a ella, la acompañamos a hacer una denuncia al ENRE, haciendo una objeción de consumo, así se llama esto. La objeción de consumo siempre se hace con solicitud de revisión del medidor. Hicimos una denuncia en el ENRE en el mes de febrero, ¿sí? Acá está la constancia de la denuncia. Por supuesto que la empresa tiene un plazo, antes que nada se hizo el trámite ordinario en la empresa tiene 30 días para responder, nunca respondió. En febrero se hizo la denuncia,
tampoco se supo nada de la denuncia. El ENRE también tiene sus plazos, pero bueno, 5 meses después y la semana pasada recién nos contesta considerando favorable el reclamo de Susana. Pero de 70.000 pesos le reconocen el reclamo por ese periodo. O sea que vamos a tener que volver al ENRE a hacer los posteriores reclamos. Pero bueno, logramos también resolverlo de esta forma. Bueno, esta es la variación tarifaria de AISA, simplemente para que vean cómo ha crecido año tras año la facturación, con un desenlace fatal. Norma es una docente jubilada que pagaba en el 2016 202 pesos en su servicio de agua. En el 2017 y en el mismo periodo paga cerca de 820 pesos. Lo que Norma no pudo pagar fue la última factura del 2018 en mayo, donde le vino 29.250 pesos. ¿A qué se debe eso? Hablábamos de error en la facturación, hablábamos de objeciones en el consumo y todo esto. Bueno, nada, con AISA, que generalmente no hay los nombres, los reclamos, o son pocos los reclamos que tiene la empresa de agua, no tuvimos que hacer una objeción de consumo, ni ellos sabían de qué se trataba realmente cuando planteamos eso, y nos costó muchísimo que nos tomara. Finalmente, el reclamo fue tomado, pero el problema se resolvió yendo al ente regulador de agua, Leras se llama. Finalmente resolvimos el problema así, y lo resolvimos de una manera muy fácil, telefónicamente. Hay mucha gente, muchos usuarios, que estos reclamos los deja de lado, las objeciones de consumo, la revisión del medidor, lo deja de lado, porque significa una burocracia, y bueno, termina sacando un crédito para pagar esto. Y nos encontramos con muchísimos usuarios en las colas de las oficinas comerciales de las empresas de servicios públicos. El consumo estimado. ¿Cómo calcula la prestataria del sur el consumo? Bueno, la verdad que el año pasado recién el ENRE exigió a las empresas de energía Edesur y Edenor una nueva resolución por la resolución 209 y 210 creo que fue, que se ajusten a, cuando estiman el consumo, que se ajusten a un consumo esperado en realidad. Las empresas de servicios públicos, básicamente las de energía, tienen autorizado por el ENRE 2 estimaciones de consumos anuales. Esta es una boleta de una persona que vive en un barrio de los más precarios de los más Zamora. Tiene averiado el medidor del 2017. En el 2017 hizo el reclamo por su medidor averiado. Nos encontramos con que la empresa le cobra 1.339 kilowatts sin medidor. Y encima no solamente eso, sino que también fue creciendo el consumo, con un medidor donde la lectura es totalmente inviable. En el barrio nos encontramos con 5 casos de estos. Por supuesto que reunimos a los 5 casos, hicimos el reclamo en Edesur. Bueno, Edesur es ridículo lo que ofrece cuando no sabe de qué se trata o se considera una infracción. Nos han ofrecido a cada uno de los clientes hacerle una rebaja del 50% de su factura. Edesur, por esta clase de errores, y sobre todo en tanto tiempo, o Edenor, en el caso de los distritos del norte, debe resarcir con un 25% más los intereses en las facturas posteriores que ha cobrado de más. Acá Edesur debería hacer un consumo estimado que no lo hizo. Ellos estiman para arriba, pero todos los meses en un medidor donde no se puede leer. Este es otro de los casos comunes, aunque ustedes no lo puedan creer, que se presentan en el conurbano. Esto es lo que les hablaba antes, que la empresa Edesur y Edenor tienen autorizados 2 consumos estimados por año, a pesar de que la factura que mostré hacía 2 años que estimaba los consumos.
El consumo esperado es un término nuevo que sacó el ENRE, donde dice que las concesionarias están autorizadas a calcular un consumo esperado a partir del análisis del comportamiento anual del usuario y de la estacionalidad del consumo a facturar, ¿sí? Y la resolución del que les hablaba del ENRE del 2018 se conoce como validación de lectura y habla de lo que les decía yo, que tanto EDESUR como EDENOR no pueden estimar un consumo que sea mayor al consumo de histórico de 2 años anteriores. Si lo estima y se diera que es un 75% por arriba, hay un error en la facturación. Estas denuncias son muy importantes, a pesar de que tenemos una justicia en contra y un ente regulador que no regula nada, de vez en cuando tenemos suerte. Bueno, en último caso, esto lamentablemente quedó extemporáneo, pero me parece que nada, es algo que no nos olvidamos porque en nuestro distrito y en los barrios más postergados logramos que se restablezca el servicio, en este caso de gas, a muchas personas, gracias a un juez y también a las multisectoriales que tuvieron que ver en el trabajo que se realizó con el fallo y la denuncia que fue presentada también por un compañero de una asociación al consumidor. Esta es una factura de Metrogas de Olga. Olga podía pagar las facturas periódicamente, lo hacía bien, hasta que de pronto le llegó una factura donde Metrogas cobraba retroactivos que no había cobrado, o aumentos autorizados, o vaya a saber qué, porque hay facturas que realmente son ilegibles y cuando uno concurre a la sucursal son inexplicables, ni ellos mismos se entienden. Bueno, a Olga le llegó la orden de corte junto con pequeños ajustes, porque son pequeños ajustes, no se llegan a ver bien, pero son pequeños ajustes que 50 pesos, 70 pesos. Bueno, por esto recibió la notificación de corte. Olga es una persona jubilada, con un menor a cargo y en extrema situación de vulnerabilidad, insulino dependiente ella. En definitiva, le terminaron cortando el gas. Nosotros, articulando, y no fue solamente con Olga, sino con varios casos más, articulando con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, logramos presentar una nota donde hacíamos referencia al juez de nuestro glorioso Ramos Padilla. De esa manera, en el caso de Olga, esta era la nota que presentábamos de parte de la Defensoría. Por supuesto que acompañábamos al usuario a las sucursales. Y en el caso de Olga, le reconectaron el servicio sin ni siquiera mediar la presencia del usuario. Fueron a la casa y le reconectaron de inmediato el servicio. O sea que el fallo del juez Ramos Padilla realmente asustó y dio sus resultados. Pero bueno, hace pocos meses, o 2, si no me equivoco, la Corte dejó sin efecto la cautelar del juez Ramos Padilla, que impedía el corte de suministro de gas. O sea que ahora esto ya, este recurso ya no lo vamos a poder obtener. Pero sí, hace poco estuvimos hablando por otro caso con la gerenta de Metrogas de nuestro distrito y nos decía que aquellos casos donde haya factura social no se efectuarán cortes de suministro a esos clientes. El gobierno no dice lo mismo. Esto es una resolución de Metrogas que no sé si realmente creerlo o no, pero esto es así. Y bueno, como hablaban recién los compañeros, como contaban recién los compañeros con el tema de la facturación y la necesidad de que los servicios sean tomados como servicios públicos, los servicios públicos sean tomados como derechos humanos, ¿sí? Y no como una mercancía. A mí me parece que es necesario, si queremos eso, estatizar los servicios públicos, no solamente nacionalizarlos, porque en estos 3 o 4 años vimos la falta de sensibilidad social que tenían las empresas. En manos de estas empresas puede llegar a ocurrir lo mismo. Cobran lo que quieren, si pasa, pasa, y si no se sabe reclamar, lamentablemente, por suerte desde la Red Nacional de Multisectoriales pudimos acompañar muchos casos de estos,
detectados, pero seguro que la mayoría se nos han escapado. Nada más, gracias. Les doy un dato. En la semana pasada se reunieron las asociaciones de consumidores con las distribuidoras de gas de todo el país y el Enargas por este motivo, porque caída la cautelar del juez de Dolores, empezaron a mandar a mansalva órdenes de cortes de gas. Se llegó a un acuerdo donde en teoría a la gente que tuviera algún tipo de vulnerabilidad de pago no le iban a cortar el servicio, pero lo característico que nos comentan los chicos de las asociaciones es que se comprometieron más las distribuidoras que el propio Enargas. Una aclaracioncita, porque bueno, obviamente no puedo entrar a la red de Wi-Fi. Si quieren ver los videos de todo el curso, están en completos y en Full HD, ingresar por el canal de YouTube, Militancia Audiovisual CFK. Gracias. Bueno, esto está totalmente relacionado con lo que venía planteando, lo que acaba de plantear David, ¿no? O sea, cuáles son los derechos de los usuarios de servicios públicos. Los derechos de usuarios y consumidores están contemplados en la Constitución Nacional, el artículo 42, en otras reuniones hizo referencia a este artículo, y en la Ley de Defensa del Consumidor, sancionada en 1993 y ha tenido diversas actualizaciones. Y en los reglamentos de los servicios públicos, en los reglamentos específicos, en este caso en los reglamentos de gas y también el de electricidad. Históricamente esto ha tenido un par de limitaciones. La vigencia de los derechos de los usuarios de servicios públicos. Una, que la forma de privatización de los años 90 no contempló demasiado los derechos de usuarios y consumidores. Muchos reglamentos de los servicios públicos, o sea, un reglamento de servicios públicos debe reglar, digamos, la relación entre empresa prestataria y usuarios. Se hicieron después de la privatización, o sea, no fueron contemplados en el marco regulatorio y en los contratos. Y los reglamentos se hicieron después cuando la privatización ya estaba en marcha, cuando la prestación del servicio ya estaba en marcha y todas estas otras normas, digamos, funcionaban como limitantes para los derechos de los usuarios. Y la otra fue que la Ley de Defensa del Consumidor, por presión del Ejecutivo, digamos, la parte de servicios públicos de la ley quedó, digamos, como supletoria de los reglamentos de servicios públicos. Con lo cual, digamos, en una cosa institucionalmente ilegal, diría yo, una resolución de una secretaría o de un ministerio estaba por encima de una ley, digamos, dictada por el Congreso. Eso fue revertido en el año 2008, pero donde se eliminó esa limitación. Pero está lo que decía antes David, o sea, ¿cuál fue la actitud de la autoridad de aplicación de la ley? Que no tomaba los reclamos de servicios públicos, los mandaba al ente regulador. Digamos, y eso quedó como comportamiento, y esto es lo que decía David recién. Muchas OMIC, o sea, las oficinas municipales de defensa del consumidor en la provincia de Buenos Aires, no toman los reclamos o los mandan directamente al ente regulador, porque no tuvieron formación tampoco en esto, ni capacitación por estas circunstancias. Hay excepciones, ¿no? Hay oficinas que manejan muy bien este tema, una que conoce bien Andrea, que es la oficina de San Martín, digamos, que se ocupa de estos temas, porque tiene facultades para hacerlo, incluso para sancionar a la empresa. Una cosa muy buena que tiene la Ley de Defensa del Consumidor es que descentralizó la autoridad de aplicación. O sea, las provincias que adhieren son autoridad de aplicación de la ley. Y provincias como la de Buenos Aires descentralizaron en los municipios. O sea, los municipios pueden aplicar la ley, las empresas están obligadas a concurrir a las audiencias y puede sancionar, digamos, con las disposiciones que plantea esta ley. No todas las oficinas funcionan, digamos, de esta manera. Algunas de estas cosas, como decía, se han revertido, pero
algunas dificultades y limitaciones subsisten. Los derechos de los consumidores son derecho a la información, o sea, que el usuario tenga, digamos, las características, los reglamentos, las características de la prestación del servicio, cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones de la empresa, cómo es el sistema tarifario, que haya una factura detallada y clara. Las facturas no son del todo claras, digamos, cuesta leerlas, digamos, cuesta interpretarlas. Doy un dato, por ejemplo, en el caso de la tarifa social aparece un número, nada más. ¿Cuál es el descuento? Ahora, ¿sobre qué valores, sobre qué montos, sobre qué conceptos se está aplicando la tarifa social? Uno no lo puede, saber. Lo otro es el derecho a la reparación. O sea, en electricidad hay problemas, digamos, con la tensión, con los cortes, digamos, y esto puede ocasionar distintos daños en artefactos o en las instalaciones del hogar. Bueno, hay todo un sistema engorroso, pero las empresas, digamos, son responsables de esos daños. Hay todo un sistema de reparación de esos inconvenientes. Y después está, en el caso de facturas que han sido pagas y que no están bien registradas y que se le reclama al usuario, o malas facturaciones, exceso de facturación, algunas de las cosas que decía David. Bueno, esto tiene una compensación que es del 25% si el usuario demuestra que efectivamente pagó la factura. Hay que hacer valer estas cosas. Un dato, digamos, eso está en la Ley de Defensa del Consumidor, entonces lo tuvieron que tomar los entes reguladores. Pero en el caso de electricidad, para estos errores, la compensación para otros usuarios que no son considerados consumidores es diferente, es menor. Ahora, ¿por qué? Y bueno, porque son otro tipo de usuarios y porque no tienen esa reglamentación legal. O sea, aplican la ley cuando tienen que aplicarla y aplican otra cosa propia, digamos, para otras circunstancias. Y el otro es el derecho a la participación. Digamos, después vamos a hablar porque tenemos una placa especial sobre eso, que básicamente en el tema, o sea, poder participar de las decisiones que se toman, que incluyen al conjunto de los usuarios de servicios públicos, tener forma de expresarse, de hacer propuestas, digamos, de hacer llegar consideraciones sobre la forma de prestación del servicio y sus reglamentos. Una cuestión referida a los cortes de electricidad. En un servicio, primero, las facturas tienen dos vencimientos, primero y segundo vencimiento. En electricidad son 5 días de diferencia, ¿no? Y el servicio por falta de pago se puede cortar a los 14 días del vencimiento de la factura. En un servicio esencial. Y el único requisito es avisarle al usuario, el único requisito para la empresa antes de cortar, avisarle al usuario 24 horas antes. Digamos, ¿no? En un servicio esencial como es este. Y un dato también. Inicialmente el plazo para el corte eran de 5 días. Ciertas movilizaciones, propuestas de asociaciones de consumidores, grupos de usuarios, planteos en las audiencias públicas lo llevaron a 14 días. Pero un servicio, bueno, después podemos discutir si un servicio esencial se puede cortar por falta de pago, ¿no? O sea, si no hay que crear un mecanismo diferente, ¿no? Después una referencia porque hubo un proyecto, digamos, después hablamos de eso, que planteaba, que consideraba estas cosas. No sé si esto... Bueno, están todos muy serios, así que me tocaba hablar de algo que está, digamos, del ente, ¿no? Del ente, de los entes. Entonces, Américo me pasó una información muy importante de alguien que habló de la lengua y que nos dijo la importancia que tienen las puteadas. Y bueno, ahí está. Esto es lo más importante del ente, ¿no? No sé si les interesa, si lo llegan a ver bien. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Están muy serios, así que quería distenderlos un segundo con lo que significa, parece ser, el ente regulador. ¿Y quiénes son los que hoy están comandando el ente regulador? Los entes reguladores, perdón.
tanto en el gas, el señor Mauricio Reutemann, que incumple absolutamente cada una de las de lo que necesitaría para ser presidente del Enargas, porque él sí estaba vinculado a empresas que tenían que ver con el gas. Por lo tanto, lo que dice claramente la ley para ser presidente del Enargas es que no tengan ninguna vinculación, y la tienen. Por lo tanto, ya del vamos, este hombre no cumplía absolutamente nada. No quiero insistir con este tema, pero estos muchachos han incumplido absolutamente todo, pero todo. Y ahora vamos al otro muchachito que tenemos ahí, Andrés Chambo-Lebrión, otro más que son parte del tarifazo, son parte del negocio. Este fue subsecretario y fue el padre del tarifazo, fue subsecretario de Políticas Energéticas y diseñó el tarifazo, pero a su vez también tiene una historia de SEO, ¿no? Cuando enjuiciaron, cuando hicieron juicios al CIADI, él fue el que, perito de parte de las compañías que iniciaron el juicio a la Argentina. O sea, merecería algo más este señor, merecería ser enjuiciado como traidor a la patria, pero bueno, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos en el ente regulador de la energía, de la electricidad, que voy a dar algunos datitos que me pasaron personalmente de estas últimas 24 horas. Porque anoche, a las 8 de la noche, me cortaron el suministro eléctrico. Yo estaba viajando a mi casa y obviamente le mandé a Edesur, vivo en Berazategui, le mandé a Edesur mi mensajito de texto porque, digamos, sufro cortes casi diría diariamente. Entonces le mando, lo más efectivo no es llamar por teléfono, sino mandar un mensaje de texto, porque tiene la obligación de contestar. Últimamente mando por ahí 10 mensajes de texto y me contestan después del 10º. ¿Cuándo? Debería ser, como está computarizado, al momento. Bueno, parece ser que no existe. Me fijé hoy, porque la luz, gracias a Dios, acaba de venir a mi casa, casi 24 horas después. En Berazategui eran 20 usuarios nada más que no tenían electricidad. Les puedo decir que era absolutamente mentira porque faltaba una fase y todos mis vecinos, casi todos mis vecinos, no tenían energía. Con lo cual, hay dos mentiras. El Enargas está mintiendo, las empresas están mintiendo, todos están mintiendo. Entonces, ¿de qué sirve? Yo me siento como... Yo, y creo que todos los argentinos nos sentimos que nadie nos cuida. ¿De qué manera estamos cuidados por esta gente que lo único que cuidan son las empresas? Y un datito más, que también me enteré hace un rato, hoy. Traté de comunicarme con el 0800 del ENRE, desde mi celular. Pues señores, el 0800 que era gratuito, ya no lo es más. Desde los celulares te cobran la llamada. Y si no tenés crédito, o si tenés como yo, que tengo mensual, lo pago antes, no prepago, ¿sí? Sino postdatado, no, tengo que pagar la llamada al 0800 específicamente. Con lo cual, es otra barbaridad más, que no estamos acostumbrados a esto. Estamos totalmente desamparados por estos muchachos. Bueno, sigamos. Les quiero comentar algo con respecto a los entes también. Ustedes no sé si se habrán enterado. Les cuento que este módulo tiene que ver exclusivamente con lo que escuchamos y lo que vemos todos los días. No sé si se habrán dado cuenta. Hace poquito tuvimos la noticia del traspaso de Denor y Edesur a sus respectivas jurisdicciones, tanto provincia de Buenos Aires como ciudad de Buenos Aires. Incluso los trabajadores del ENRA están en estado de alerta todavía y aún porque no saben bien cuáles serán sus destinos. Se va a crear un ente que se llama EMSE, que supuestamente va a tener
la autoridad de lo que vendría a ser hoy el ENRE en estas jurisdicciones. El tema es cómo han hecho el traspaso. El traspaso lo han hecho condonándole deudas a Edenor y Edesur, y el pago de esas deudas que tienen Edenor y Edesur va a ser con lo que ellos supuestamente deberían pagar en multas, que también tuvimos la noticia hace poquito, se lo van a depositar a los usuarios de acá a 3-4 años. O sea que con esa misma plata, que es la de los usuarios, ellos les van a condonar la deuda que están teniendo antes del traspaso. Así es como se manejan los entes reguladores, y el nuevo ente, que obviamente no va a ser más que más gasto para los usuarios, porque lo vamos a terminar pagando nosotros. Más allá de que nosotros pedimos que habrá que empezar a trabajar una regionalización de entes, porque sabemos que el ENRE y el ENARGAS son nacionales, pero dejan afuera los entes provinciales. Hay muchas provincias de la Argentina que no tienen entes, son empresas provinciales. Entonces, en la provincia de Buenos Aires sabemos que es el OSEBA, que es el que se encarga un poco de trabajar y hacer la parte administrativa de esto, pero quería poner en relieve el tema del traspaso con plata que no es de ellos, que es de los usuarios, pero que no importa, condonamos la deuda a estos muchachos con plata que es de los usuarios, que en algún momento los usuarios la van a recibir. ¿Se entiende más o menos cómo fue la dinámica? Capaz que no lo entienden, nosotros tampoco, pero así se manejan estos muchachos. Seguimos. Bueno, ahora yo les voy a hablar empezamos a hablar ya algo más estricto que tiene que ver con las categorías de usuarios. Y nos encontramos acá con los electrodependientes. Los electrodependientes son un grupo vulnerable de usuarios que en este caso necesitan de la energía eléctrica para vivir. No tienen opción si no tienen energía. En el caso de que no tengan energía pueden llegar a fallecer. Nosotros nos enteramos de los electrodependientes a partir de empezar en la lucha contra las tarifas con las multisectoriales. Nos cruzamos con Mauro Stefanici, presidente de la Asociación Argentina Electrodependiente. Ahí estamos con él en la Feria del Libro en La Rioja. Mauro, autor del libro Juaco nos conecta, donde desde su lucha empieza a trabajar en un colectivo con demás papás y logran, creo yo que es la única ley que se logró, que da derechos en estos 4 años nefastos de Quita, que es la ley 27351, donde establece una serie de beneficios a los chiquitos electrodependientes o todos aquellos que necesitan de la energía eléctrica para vivir. ¿Cuál es la consecuencia? Hemos tenido un caso en Lomas de un nenito Valentino que, si bien la madre denunció que era electrodependiente y demás, como no estaba aún todavía en el registro nacional, Edesur no le dio el grupo electrógeno y falleció Valentino. Esto fue el año pasado, que incluso estuvimos con la multisectorial de Lomas y con Mauro en Lomas ante Edesur. Bueno, la lucha de estos papás dio origen y dio fruto a la Ley Nacional de Electrodependientes, que es la 27351. Hoy Mauro no pudo estar para venir a explicarles. Acá hay unos volantitos que después yo se los voy a dar. La 27351 establece 3-4 cuestiones. La primera, la gratuidad del servicio eléctrico. Las personas electrodependientes no pueden pagar el servicio, les tienen que venir gratis. Crea un registro nacional de electrodependientes. Lo que pasaba hasta la creación de la ley es que para usuarios electrodependientes había o tarifa social o tarifa diferenciada, pero con la ley nacional se crea un registro nacional y único. A partir de la entrada en vigor de ese registro nacional y único, que la Secretaría de Salud es la que lo está llevando adelante, todos los electrodependientes del país tienen que estar registrados. ¿Cómo? A través de una cuestión netamente administrativa, donde hay un médico que tiene que certificarles que son electrodependientes, se llenan unos formularios que se llaman el REX, y eso se manda a la Secretaría de Energía. ¿Qué hacemos a veces con las multisectoriales y con la asociación? Tratamos de que a veces sean los municipios, a través de sus secretarías de salud o sus secretarías de derechos humanos, que
tengan esta tarea, le tomen los formularios a las papás de electrodependientes, porque ser papá de electrodependiente, nosotros que hemos estado con ellos, hemos sabido de su lucha, sabemos que es 24 horas, no tienen tiempo de nada. Entonces a veces tratamos de hacerles más fácil la tarea. El Registro Nacional, otra de las cuestiones que establece es proveer un grupo de fuente alternativa de energía, ya sea grupo electrógeno o algún sistema de batería. EDESUR estaba tratando de implementar un sistema de batería en algún caso, y lo más conocido, lo que más tenemos, es el grupo electrógeno. Nosotros hace poquito estuvimos con Mauro en 9 de julio, provincia de Buenos Aires, y 9 de julio tuvo una experiencia de paneles solares con electrodependientes. Lo empezaron a implementar para ver cuál era la experiencia. Y lo que hay difusión. Hay 2 artículos de la ley que dice que el Poder Ejecutivo debe dar presupuesto para difundir la ley. Este último presupuesto no se le dio, en este último presupuesto que salió de 2019, no se le dio partida para difundir la Ley Nacional de Electrodependientes. Así que ya que ustedes se van a ir de acá sabiendo que tenemos electrodependientes y que tienen una ley, ustedes van a ser los portadores de replicar y de difundir también la ley. ¿Cuál es la situación hoy? Tenemos, de todo el país, tenemos 4 provincias que todavía no se han adherido. Que una provincia no se adhiera a la ley de electrodependientes implica que todos estos beneficios los electrodependientes de esa provincia no los tienen, y la lucha es que esto no siga pasando. ¿Cuáles son? Tierra del Fuego, donde estuvimos hace poco, San Juan, Entre Ríos y Santiago del Estero. Son las 4 provincias que todavía no han adherido a la Ley Nacional de Electrodependientes, o sea que los chiquitos de esas 4 provincias electrodependientes todavía no gozan de estos beneficios. ¿Cuál es la tarea? También, y se las pasamos, porque insisto, este módulo tiene que ver con eso, con lo que nos pasa todos los días, que si conocen electrodependientes, si saben datos de ellos, si tienen conocidos, que por favor les digan que hay una ley que los ampara. Y si tienen alguna conexión en alguna provincia en la que todavía no está adherida, bienvenido sea el dato a la red para que nosotros vayamos allá con Mauro para seguir trabajando. Vamos a tratar de ser un poquito más rápido porque se nos viene la noche. Dentro de esta particularidad de quienes son que tengan alguna particularidad, están las entidades de bien público, que se hizo una ley allá por finales del 2015, prácticamente diríamos que fue una de las últimas cosas que hizo el Congreso, pero que no fue reglamentada, digamos, ni siquiera parece que le dieron importancia. Obviamente este gobierno no quiere que le den mucha importancia, y bueno, está bien claro que, bueno, cuáles son las, digamos, las entidades de bien público son los centros jubilados, las ONG, bueno, estos tienen alguna característica especial y bueno, deberían tener alguna diferenciación. De hecho, en las facturas existe esa diferenciación, pero tiene que ingresar un registro especial y bueno, no es tan sencillo ingresar porque ahí es cuando le piden ciertos requisitos que en general las ONG y las entidades de bien público no tienen. Con lo cual, después el beneficio que significa esta ley no existe. Por eso traté de ser concreto qué es lo que pasa con estas cuestiones. Bueno, también los clubes de barrio. Nuestro emérito presidente la presentó en el Luna de Avellaneda, ¿se acuerdan? Club, el de Avellaneda, la película esa tan famosa y tan linda, y se presentó ahí, todo bien, Bueno, los clubes siguen con la misma problemática, no pueden pagar el tarifazo, no cierran las piletas, le dan menos servicios a aquellos y les piden por favor que paguen la cuota, que la paguen a tiempo. Elevaron las cuotas y obviamente hay muchos que no pueden pagar esas cuotas, hay muchos clubes de barrio que están cerrando